Perfecto. El día de hoy estamos durante esta semana, desde Shabbat hasta este Shabbat, estamos tratando la semana última del Omer, llamada la semana de Malhut. Y si bien Malhut viene siendo, ahorita vamos a explicar muchas caras de Malhut para entender la finura de esta sefirá. Muchas gracias. Pero principalmente, Malhut en general es siempre la integración de todo el trabajo espiritual que hemos hecho durante la cuenta del Omer. Es como en Shabbat tú cosechas y tú tienes lo que trabajaste en la semana. Suponiendo que el Shabbat es el equivalente al Omer, básicamente el séptimo día, que es la séptima semana, es la semana donde vamos a tener la posibilidad de integrar todos los cambios que hemos hecho durante esta época tan interesante y tan importante para nuestra rectificación. El Omer es esta oportunidad energética, cósmica, de generar una conciencia distinta, con la finalidad de llegar a Shavuot con un avance importante, con una capacidad distinta de poder recibir la luz y de recibir la Torah. Por lo tanto, pues, un poco estas clases, un poco el trabajo particular que cada una hizo, un poco el contar, el estar consciente de que estamos en un proceso de cambio, de tikkun, de rectificación. Todo eso es parte de este gran momento llamado la unificación de Malhut. Como pueden ver en esta diapositiva, Malhut es la sefirá más baja y es la sefirá más remota del árbol de la vida. Entonces vamos a hablar de Malhut en muchos aspectos, porque realmente nos va a ir redondeando el tema, la capacidad que tengamos de extrapolar el concepto de Malhut. Difícil traducir Malhut, porque Malhut obviamente sabemos que viene de la palabra Melech, y Melech es el rey. Por lo tanto, Malhut es la hegemonía o es el reinado. Por lo tanto, la figura que se relaciona a Malhut, obviamente es el rey, y particularmente es el rey David. Y el rey David, no nada más como él, como su figura, sino el rey David, lo que él representó y lo que él desarrolló, porque al final de cuentas, el final, así como la sefirá de Malhut es el final, el Melech final es el Meshiach ben David. Y por lo tanto, pues vamos a ubicar, el Malhut es la sefirá 7, tomando en cuenta la sefirot del Omer, que empezamos la semana 1 en Gesed, Din, Tiferet, Netzachot, Yesod, y ya estamos llegando a Malhut. Pero por otro lado es la sefirá 10, si tomamos en cuenta todo el árbol de la vida. Entonces, con respecto al Omer, estamos culminando el Omer en la remota sefirá de Malhut, pero realmente Malhut es, en cierta manera, la materialización de toda la energía que viene bajando por el árbol de la vida. Por lo tanto, es muy interesante porque si te das cuenta, la primera sefirá, que es la sefirá más etérea, más cercana a la luz, más cercana al origen, es Keter. Y Keter es corona. Y por último, la última es Malhut, que es el reino. Por lo tanto, es muy interesante porque lo que se trata es generar todo el sistema, trabajar todo el sistema con la ultimada finalidad de ponerle la corona al Melech. Quiere decir, todo nuestro sistema, todo nuestro esfuerzo espiritual, todo el trabajo que hacemos cuidando mitzvot y todo el trabajo que hacemos haciendo estas acciones de rectificación de nuestra persona, van en la finalidad de armonizar y de centralizar y de coordinar todo nuestro árbol de la vida con la finalidad de que el Melech use su corona. Y por lo tanto, pues vamos a hablar, como expliqué, varios aspectos del Malhut. Malhut es el rey David. Malhut es una sefirá relacionada con el séptimo día o la séptima etapa de la creación, quiere decir, tiene una importante connotación con el día de Shabbat y también con el séptimo milenio. Y básicamente en el cuerpo humano, que es un tema que hemos venido trabajando,
Los jajamim, particularmente el Ramak y otros grandes cabalistas, nos advierten de lo delicado que es estudiar Kabbalah, porque la Kabbalah utiliza muchas metáforas para lograr entender los conceptos que son tan difíciles. Y una de las metáforas más utilizadas por los cabalistas es utilizar partes del cuerpo para hablar de la sefirot. Entonces, es muy delicado y esto hace que mucha gente vea la Kabbalah con mucho recelo porque dicen, ¿cómo que estás hablando de que Dios emanó sefirot y las sefirot son parte del cuerpo y las tiene Dios? Quiere decir, es un tema muy delicado, pero siempre con la advertencia de que no debemos de incurrir en pensar que Dios tiene ninguna formalidad y ninguna fisicalidad, pero nosotros sí la tenemos. Y didácticamente los jajamim nos dijeron que Gesed es la mano derecha, Din es la mano izquierda, tenemos Tiferet, la pierna derecha, la pierna izquierda, Hod y Netzach, respectivamente. Los genitales son Yesod, pero todo lo que es el extremo de cada una parte de nuestro cuerpo es Malhut. Entonces, en la literatura cabalística, Malhut a veces se describe como la boca. ¿Por qué es la boca? Porque en el cuerpo tenemos los mojín, en los cerebros, tenemos en primer lugar los ojos, después tenemos los oídos, la nariz y la boca. Es decir, la cabeza misma es todo un sistema y la última parte de nuestro cuerpo, de la cara, es la boca. Eso es Malhut. En el tronco, la última parte del cuerpo es el genital, que es lo que está hasta abajo. Y entonces Malhut no es nada más el genital, es la cabeza en donde se hace el Brit Milá. Quiere decir, en ese lugar donde se quita el prepucio, ese lugar donde se hace la peria, donde se descubre la corona, ese es Malhut. Y en los pies, bueno, digamos, en los miembros inferiores, son los pies. Entonces, básicamente, en la literatura cabalística, de repente hablan de Malhut y dicen la boca, y por otro lado entendemos que la milá tiene que ver con el lugar donde se hace el Brit Milá, precisamente, y por otro lado los zapatos. Cuando te dicen ponte en el zapato del otro, es ponte en su realidad. Y Malhut es la realidad física, la realidad concreta. Es importante entender eso porque nosotros vivimos en un mundo físico y suponemos que hay un mundo espiritual, pero el concepto que tiene la Kabbalah y el concepto que tiene el judaísmo es que todo lo que se manifiesta acá físicamente proviene de la energía de los mundos superiores. Por lo tanto, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Cada cosa que hay en este mundo es la expresión material de la energía que hay en los otros mundos. Por lo tanto, si acá hay una planta, o acá hay una persona, o acá hay madera, o acá hay el mal, es porque en los mundos superiores lo hay, pero no lo hay en manera materializada. Entonces, el mundo que vivimos, el mundo que vemos con nuestros sentidos, es el mundo de Malhut. Es donde se lleva a cabo concretamente el plan de Dios. Y esto es un problema, porque obviamente Dios creó un mundo en base a su plan. Quiere decir, las plantas, los ecosistemas, el concepto de que una planta, tú agarras una hojita y ves cómo está distribuido dentro de la hojita todo un sistema de como venas, donde pasa toda la clorofila y la savia de la planta. Quiere decir, en todo el sistema, en todo el mundo, está el sello de la belleza de Dios como creó el mundo. La única excepción es, o el punto delicado, no es la excepción, que todo el sistema obedece al creador. Las plantas hacen lo que Dios les dijo. El mar hace lo que Dios le dijo. Las bacterias hacen lo que Dios le dijo. Quiere decir, todo el sistema hace exactamente la voluntad de Dios. Pero Dios creó desde la Machshavá Tejilá, desde el pensamiento inicial, Dios quiso crear un ser con libre albedrío y que ese ser tenga la oportunidad de hacer su voluntad porque él quiere o de no hacerlo.
Por lo tanto, el punto climático del mundo de Malhut es que ese ser, que es el único ser que tiene libre albedrío en todo el sistema, por su propia voluntad y por su propio convencimiento, decida vivir con las bases con las que Dios creó el mundo, que es la Torah. Entonces, ultimadamente, Malhut significa vivir a la altura de lo que Dios quiere, siendo tú un ser que tienes libre albedrío. Entonces, las personas, la realidad es que el mundo no es así. El mundo no va y no está acorde al estándar que Dios quiere. Pero en el momento que el pueblo de Israel recibe la Torá, se abre una esperanza de que el ser humano haga la voluntad divina, que lleve el mundo de la manera que Dios lo planeó. Entonces, básicamente, la mirada de Malhut es esa materialización de ese ideal conocido como el ideal mesiánico. Entonces, básicamente, la era del Mesías, y lo que debe de hacer el Melech Israel, es hacer la voluntad de Dios. Pero no nada más él, sino él generar una inspiración para que primero el pueblo de Israel y eventualmente toda la humanidad viva acorde al manual de la creación, que es la Torah. Eso es Yemei Mashiach. Vamos a ir trabajando el término de Malhut en diferentes cosas y lo vamos a ir incrementando. Una cualidad muy importante de Malhut es que es energía femenina. Malhut es una sefirá, es un mundo, este mundo es un mundo femenino. Porque nada más lo femenino tiene la capacidad de materializar la energía. Basta con ver cómo una mamá puede materializar a un bebé con una gota de esperma. Quiere decir, el concepto de lo femenino se ve claro en todo el concepto de la materialización tanto de las ideas como de la energía. Por eso Binah es femenino y por eso Malhut es femenino. Binah materializa la idea de Jochma, así como Malhut materializa la energía de todas las midot anteriores, desde Gesed hasta Yesod. Por lo tanto, el concepto de Malhut, que es difícil entenderlo, es la presencia divina que habita en este mundo. Quiere decir, Dios puede ser que se oculte en el mundo, porque estamos lejanos de su luz con la que él emana, pero cada cosa que existe en este mundo representa en cierta manera la presencia divina. Y esa presencia divina se llama Shejina. Y la Shejina es femenina. Quiere decir, cuando eres chiquito cantas la canción de Hashem is here, Hashem is there, Hashem is everywhere. ¿Dónde está Hashem? Bueno, no importa, no es discutir dónde está Hashem. Hashem está en todas partes, definitivamente. Lo que hace que este mundo esté coordinado, esté vivo, se esté renovando, esa fuerza que no vemos, pero que vemos cómo funciona, esa es la Shejina. Y esa presencia de vida, esa presencia divina que está en el plano material, es femenino. Entonces, básicamente, el concepto de lo femenino se va a ver muy claramente ejemplificado con una metáfora, ahorita voy a hablar de eso, una metáfora que usan los jajamim mucho al hablar de qué es Malhut con respecto a lo femenino y qué es las midot anteriores con respecto a lo masculino. En primera instancia hay que hablar qué es femenino y qué es masculino. Tenemos que quitar de nuestra mente estrecha el concepto de que femenino es mujer y masculino es hombre. Eso ya a estas alturas
debería de quedar ya fuera completamente de nuestro pensamiento. Femenino y masculino son diferentes energías que significan que tienen que ver con la acción o la situación en la que está la persona viviendo o el mundo teniendo. Masculino es dar, es la acción de dar. Masculino es una energía externa, emanadora, activa. Y femenino es opuesto a eso. Femenino es una acción de tomar, de recibir, es la acción de meter al interior, es una acción pasiva. Por lo tanto, una de las metáforas favoritas de todos los tiempos de los cabalistas es la metáfora de que lo femenino es la luna y lo masculino es el sol. ¿Por qué? Porque el sol es un astro, el sol es un astro, el sol es un planeta que emana luz. Quiere decir, el sol siempre está en este sistema de dar. El sol da luz, el sol da calor, el sol emana radiación. Por lo tanto, la función del sol con respecto, ¿qué es el sol masculino o femenino? Pues es masculino, porque cumple con todos los requisitos de lo masculino, que es dar, que es emanar y que es activo y que es externo. Cambio la luna, a diferencia del sol, no es un astro, la luna es un satélite y la luna no tiene luz propia. La luna es un satélite que es un cuerpo inerte, no tiene luz propia, no tiene calor propio. Entonces, básicamente, ¿por qué nosotros vemos la luna? Porque la luna recibe la luz del sol. La luna capta la luz del sol. Y cuando nosotros vemos la luz de la luna, es porque la luna se sincroniza al sol. Por eso, ahorita es apenas Rosh Hodesh fue, de Sivan, apenas se ve un filetito, un gajito de la luna que va a ir creciendo. En el día 15 del mes de Sivan va a llegar a su máxima expresión. Cuando llega la luna a su máxima expresión, que es la luna llena, es porque está sincronizada la luna con el sol. Ese momento de sincronía entre la luna y el sol se llama la copulación de lo masculino con lo femenino. Quiere decir, tú ves la luna llena y dices, no, es que la luna sí tiene luz. No, la luna no tiene luz. La luna sirve como un espejo que capta y regresa la luz del sol. Por lo tanto, la relación de lo masculino con lo femenino es perfecta con la metáfora de la luna y el sol, en donde lo masculino es el sol, lo femenino es la luna. Entonces, esto sirve como una metáfora para hablar de la relación de pareja, la relación de un hombre. El hombre da, la mujer recibe. Desde el punto de vista sexual, así es. Tan es así que a la mujer en la Kabbalah se le conoce, o al Malhut en la Kabbalah, también se le conoce como la Nukba. Y Nukba viene de la palabra Nekeba, y Nekeba viene de la palabra Nekev, que significa orificio o receptáculo. Por lo tanto, no existe qué es mejor o qué es peor. Estos conceptos de que es mejor dar que recibir, no, es una tontería, porque todo el sistema está dando y está recibiendo. Todo el sistema que Dios creó está en una copulación eterna. Las plantas tienen una parte masculina y tienen una parte femenina. El polen, el pistilo, los animales copulan, los electrones copulan, las moléculas copulan. Todo copula en el universo. Y todo copula en el universo porque Dios es masculino y femenino en igualdad.
Dios es la perfecta armonía entre las fuerzas masculinas y las fuerzas femeninas. Por lo tanto, esta metáfora de la luna y el sol sirve para hablar de mujeres y hombres, pero también sirve para hablar de Dios versus la humanidad. Dios da la vida, la humanidad recibe la vida. Dios da sustento, el ser humano recibe el sustento. Y también sirve para hablar de la relación que tienen los padres con los hijos, los maestros con los alumnos, el dueño de la empresa con sus empleados, el presidente con sus súbditos, el rey con sus súbditos. Quiere decir, todo el sistema, como nosotros percibimos, la economía y la educación y la familia y las relaciones, hablan de esta copulación. Por lo tanto, básicamente, Malhut es como la última estación que recibe toda la energía del sistema y la materializa. Este es un concepto que he hablado en otras ocasiones y es un concepto muy interesante porque hay veces que pensamos que nuestra existencia es nada comparada con lo que es Dios. Y en cierta manera es cierto, pero en cierta manera, por un lado, no somos nada, pero por otro lado somos todo. Quiere decir, comparado con el universo y con las estrellas y con todo el sistema que Dios creó, ¿qué soy yo? Nada, soy un polvo cósmico, si acaso. Pero por otro lado, Dios creó al mundo para tener una relación conmigo. Entonces, aunque soy ese polvo cósmico, bueno, soy un polvo cósmico que Dios le interesa que exista. Entonces, esto es un tema muy interesante para poder entender Malhut. Esta es una de las, se puede decir, es un yesod, es una clave para entender eventualmente cómo trabajar Malhut. Entonces, hay que entender que cuando el hombre fue creado, y fue creado imagen y semejanza de Dios, realmente significa que lo que hizo Dios para hacer para la creación, nosotros lo podemos replicar nosotros con respecto a nuestra relación con Dios. ¿Esto qué significa? Significa que Dios, sabemos que Dios es eterno, Dios es una unidad perfecta. Cuando Dios desea crear, que es algo que no entendemos por qué se le ocurrió crear, porque la verdad es que podemos tener miles de expectativas y especulaciones por qué Dios decidió crear y quizás no le atinamos a ninguna, pero el hecho es que Dios interrumpió su existencia eterna, porque él vivía en un continuum de eternidad, y hizo una pausa para, para crear el mundo y para crear toda la creación. Entonces, básicamente, Dios para poder hacer esto, tuvo que replegar su existencia eterna en un momento determinado y crear un hueco, crear un vacío, crear un tzimtzum, crear un espacio donde él replegó su existencia. Quiere decir, Dios sacrificó su eternidad y su presencia y su, se puede decir, trascendencia para crear un espacio para que exista la humanidad, para que exista toda la creación. Y básicamente nosotros vivimos como si estuviéramos dentro del útero cósmico de Dios. Toda la creación está contenida dentro de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos permitir que Dios entre a nosotros? ¿Cómo podemos crear esto? Es exactamente igual. Tenemos que replegar nuestro yo, nuestro ego, nuestras ideas, nuestra existencia y crear un espacio para que Dios esté con nosotros. Es una metáfora muy preciosa porque significa que, de cierta manera, Dios sacrificó su eternidad en algún punto determinado para que nosotros existamos dentro de él. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear ese espacio, así como creamos ese espacio para tener un bebé, tenemos un útero. El útero es una cavidad hueca que puede dar vida. De cierta manera, nosotros también tenemos que recrear ese espacio
para dar la posibilidad de que Dios esté con nosotros. Entonces, obviamente, ahorita vamos a hablar cómo creamos ese espacio, porque básicamente se trata de sacrificar un poco tu existencia o tu yo para que haya ese lugar para Él. Porque si estoy llena de mí, no tengo lugar para nadie más. Entonces, básicamente, este es el concepto ultimado de Malhut, y ahorita vamos a explicarlo mejor. Entonces, por eso todo el tiempo el concepto de la luna está tan asociado a las mujeres. El mismo ciclo sexual de la mujer es un ciclo lunar, donde tiene su etapa progestacional y su etapa de estrógenos y su ovulación. Digamos que la ovulación es como la luna llena, que puede haber el potencial de un encuentro entre lo femenino y lo masculino. Y en cambio, en los extremos está el creciente y el menguante. Ramak, que es el Rav Moshe Cordovero, él escribió muchos libros de Kabbalah, pero él escribió un libro que se llama Tomer Dvorah, que es un libro que eventualmente vamos a estudiar. Y ese libro tiene la grandeza de explicarnos cómo trabajar nosotros Malhut, cómo trabajar nosotros las Midot. Porque una cosa es entender estos conceptos como cósmicos y filosóficos que están increíbles, pero otra cosa es, bueno, ¿y cómo le hago yo? Entonces, básicamente lo que él dice es que la persona para generar ese espacio, la persona para generar y balancear su unidad de Malhut, la persona tiene que sentirse a sí misma como si fuese pobre. Esto no significa que pobre es que tienes que salir a las calles a pedir dinero, no, Hazbe Shalom. Pobre con respecto a Dios. Quiere decir, puede ser que tú seas una persona rica y exitosa y tengas casas acá y en Miami y en todo el mundo. Eso no importa, o tienes una cuenta de banco en Suiza. La persona con respecto a Dios, cuando va a rezar, cuando se presenta a Dios, se debe presentar como un ser pobre que no tiene nada propio y entender que todo lo que poseemos es como la luna, que toda la luz que provee la luna proviene del sol. Nosotros nada más vamos a generar a través de nuestro esfuerzo que se vea la grandeza de Hashem. Entonces, la actitud básica para poder desarrollar un Malhut correcto es ser humilde. La humildad es la base de Malhut. También hay un tema de humildad muy importante que hablamos en Netzach, pero es diferente. En algún momento lo podemos decir por qué es. Entonces, básicamente, cuando uno se presenta ante el Creador, como lo hacía David Amelech para cuando rezaba, no era como nosotros que, bueno, voy a rezar, estás rezando, estás viendo tu celular, estás pensando en todo. Él llegaba y se vaciaba y llegaba y se sentía como la persona más pobre y necesitada del planeta. Abría su corazón, llegaba con el corazón roto con Dios. Y eso es interesante porque la verdad es que no es tan fácil que la persona sienta este vacío tan grande y que pueda recrear este vacío tan grande. Entonces, el cultivo de la humildad se trata de darte cuenta que inclusive la riqueza que posees, inclusive la belleza que posees, inclusive la familia que posees, todo es un regalo de Hashem. Y por lo tanto, frente a Dios, yo soy humilde porque sé que todo lo que tengo no es mío. Entonces es interesante que la figura de Melech siempre es David, y David es el Ish Ani de pobre, de Aini, él era pobre. Pero no es que era pobre, tú lo veías y era un rey y vivía bien y estaba bien vestido y todo. Era pobre porque él se postraba frente a Dios como un ser que cada instante, cada latido de él necesita de la presencia divina. Y la palabra David es Dalet Vav Dalet,
y dicen los jajamim es Dal, Dal es pobre al principio y Dal al final. Entonces, Malhut es una sefirá que reconoce que no tiene nada propio. El ser humano debe de reconocer que no tenemos nada propio. Hay gente que dice, bueno, pero mi cuerpo es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, ¿no? Tu cuerpo no es tu cuerpo. ¿Tú qué hiciste para tener tu cuerpo? Últimamente tú te creaste a ti mismo. Esta es últimamente el concepto que te hace ser humilde. Había gente que decía, gente poderosa, gente, rabinos picudos que decían, cuando estoy así como que entro a un lugar y se paran 1000 personas porque entró el Rav Moshe Feinstein, pienso, ¿de dónde vengo? Vengo del polvo. ¿A dónde voy? Voy al polvo. ¿De dónde vengo? De una gota de semen. Quiere decir, todo lo que tengo y todo lo que soy, se lo debo a Hashem. Entonces, lo único que tengo es la oportunidad de hacer con lo que me dio Hashem una vida meaningful. Entonces, básicamente el Ramak habla y exalta de cómo la persona debe de ponerse en situaciones y en meditación y en una actitud de humildad. Por ejemplo, los artistas suelen ser muy arrogantes. ¿Por qué? Porque todo el mundo los aplaude y salen a la calle y todo el mundo les pide autógrafos. Y dicen que, por ejemplo, Picasso era muy arrogante. Muy, muy arrogante. Él era muy sencillo de cómo se vestía, pero era de las personas más arrogantes del mundo. Y tú puedes ir a ver yo qué sé, puedes ir a ver las Damas de Aviñón al Met, o puedes ir a ver el Guernica y dices, wow, qué cuadro, y todo el mundo sacando fotos. Y a mí me encanta Picasso, don't get me wrong, pero imagínate el mundo que Dios creó. Compara la creación de Dios con la creación del hombre. Ay, el hombre hizo una computadora con 1000 circuitos. ¿Sabes lo que es la mente humana? ¿Sabes lo que es los cromosomas? Entonces la persona tiene que, si es necesario, ver documentales todas las noches y abrir su ventana y ver las frutas y ver las verduras y ver cómo funciona el mundo para estar constantemente aclarándose quién es Dios. Cada instante. Entonces el Ramak decía que la persona se tiene que salir al campo y debe de exiliarse y debe de pasar por situaciones que dobleguen su ego. Porque desgraciadamente las personas tenemos miedo de no existir y retroalimentamos a nuestra persona y la tratamos de llenar de cosas y decir, bueno, es que tú eres el doctor, tú eres el maestro, tú eres el rico, tú eres el jefe de tu familia. Quiere decir, nos agarramos de títulos y de propiedades y de cosas para decir, yo soy el dueño del departamento en Tenbury, el dueño de este coche, yo soy esa persona, el dueño de este saco de Burberry, yo qué sé. El tema es que realmente todo esto es nada más por una inseguridad que tenemos de quién somos. Entonces, básicamente, el concepto de Malhut es generar esta humildad para saber que todo lo que eres no es nada y que realmente todo lo que eres es gracias a Hashem. Entonces, bueno, esto hace que nosotros tengamos la habilidad de desarrollar Irat Shamayim. Irat Shamayim no es temor a Dios, Irat Shamayim es reverencia a Dios. Entonces, la persona debe de, así como la persona reza, la persona debe de tomarse tiempos para ver el mundo y ver la complejidad con la que está hecho el ser humano y lo que es el cerebro y los pensamientos y la conciencia, para tener una conciencia de quién es Dios a través de la creación, de viendo la creación. Básicamente dice el Ramak que la presencia divina para el hombre se encuentra vía su mujer. Entonces, todo este concepto de tanta insistencia que tienen los judíos y particularmente las mamás, las bobes, de que ya cásate y para cuándo te casas,
está dado en la función ultimada de buscar esta copulación cósmica entre lo masculino y lo femenino. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando Hashem creó al hombre, en la primera creación de Adán, la creación de Bereshit bara Elohim et hashamayim betaretz, dice, nace Adán, hagamos al hombre, Ketzalmeinu ketmuteinu, a la imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es hacer al hombre imagen y semejanza? Zaharu nekeva baraotam. El hombre, Adán no es el hombre y Java era la mujer. Eso es la segunda narrativa. Adán es masculino y femenino al mismo tiempo. Entonces, cuando una persona vive en pareja, complementa su ser. Y no es que se casó A con B y formaron C y formaron A más B, sino se juntó A con B y formaron un A más grande. Se forma una unidad cuando uno se casa. Quiere decir, nosotros en pareja somos la armonía de lo masculino y lo femenino. Y el concepto general que tiene la Kabbalah es que para conocer a uno se requiere de uno. Entonces, la persona que no se casa, la persona que está sola, la persona que no se desarrolló en pareja nunca, es una persona que está a la mitad. Quiere decir, no tienes la plenitud para conocer la plenitud de Hashem y crear ese Adam a imagen y semejanza. Por lo tanto, la Shejina es mujer, la Shejina es femenina, la mujer es para el hombre la manifestación de la emanación divina, porque la mujer materializa las cosas del hombre, en sus hijos, en que el hombre le da dinero y la mujer prepara un banquete, en que el hombre compra una casa y la mujer hace un hogar. Quiere decir, la materia prima se podría decir que la da el hombre, pero la mujer la transforma. Y eso es Malhut. Como explicamos hace un momento, para poder balancear Malhut, la persona tiene que vaciar un poco de espacio dentro de él para permitir la presencia divina. Quiere decir, los seres humanos no sabemos qué somos, pero los seres humanos realmente somos parcialmente más físicos porque vivimos en un mundo, tenemos un cuerpo, tenemos necesidades físicas constantes de comer, de dormir, de cuidar, de hacer. Pero por otro lado, también somos espirituales. Como lo dice mi rabino Adin Steinsaltz, Zichrono Lebraja, dice, el ser humano es como un anfibio. Está entre lo físico y lo espiritual, todo el tiempo. Obviamente hay gente que ni siquiera se da cuenta que es espiritual. Y obviamente ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, básicamente la persona, desde que nace, está en búsqueda de su identidad propia. Entonces, al principio piensa que su identidad son sus padres y después, ya cuando es la adolescencia, se da cuenta que su identidad la tiene que buscar él. Entonces, la persona empieza a trabajar, a estudiar, a tener dinero, a hacer cosas y a definir quién es él. Su identidad se va formando. Para trabajar Malhut de manera correcta, Malhut tiene la situación, Malhut tiene la premisa de que el mundo físico debe de ser llenado de la presencia divina. Que si el mundo físico tiene que llenarse de espiritualidad. Y eso es algo que nada más lo puede hacer el hombre. Los animales fueron creados perfectos como Dios quería que fuesen. Las plantas lo mismo. Por eso un animal no puede cambiar a ser mejor o una planta puede cambiar a ser otra cosa. Las abejas siempre van a producir miel, las vacas siempre van a hacer leche. Pero el ser humano es este ser que tiene la capacidad de crear y de saber que no es nada más físico. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia, porque tenemos conceptos de eternidad, tenemos grandes cosas de abstracción, podemos proponernos ser diferentes de lo que somos. Entonces, básicamente, la finalidad de Malhut es llenar en el mundo físico y concreto, llenarlo de espiritualidad.
Entonces, básicamente, la única forma de hacerlo es a través de la humildad y de lo que se llama en hebreo el bitul. Bitul viene de anulación del ego. Entonces, es bien interesante, pero la narrativa de la Torá, cuando, por ejemplo, hablan de David Amelech, que es el arquetipo de Malhut. David Amelech era lo más sencillo que se puedan imaginar de una persona. No es que él se hacía el sencillo. Desde que, básicamente, para poder entender a David y para poder entender quién es el Melech en Israel, obviamente hay que resaltar que el Malhut para las naciones no tiene nada que ver con el Melech de Am Israel. Realmente el Melech del pueblo de Israel es Dios. No tenemos otro Melech. Einol od milvado. No hay otro. Pero en el mundo físico, el Melech, por lo menos para la Torá, para el pueblo de Israel, tiene que ser la representación de Dios en el mundo. No significa que es Dios encarnado. Haz Shalom. No empecemos con cosas raras. Dios es Dios, no sabemos nada de Dios. Simplemente el Melech es la persona que está dispuesta a vivir en base a la ley de Dios, en base a la halajá, en manera perfecta. Por eso la realidad es que el cristianismo en ese sentido es una incongruencia. Porque como aniquilaron la halajá, como quitaron la ley, entonces básicamente se quedó hueco y vacío de acciones. El Malhut es la capacidad de hacer en el mundo físico la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es llevar la Torá a cabo en sus mitzvot. Entonces el Melech es un brazo de Hashem y básicamente él cuida toda la halajá e inspira al pueblo de Israel a cuidar toda la halajá y inspira a todo el mundo a vivir con las leyes de la Torá. Obviamente nunca ha pasado. Ni todos los judíos cuidan la halajá y los goy menos. Entonces, obviamente no ha habido Mesías y obviamente se ve difícil el concepto de Mesías. Pero entonces, ¿qué es el Melech? El Melech es una figura de autoridad que tiene una inspiración divina de Hashem y que nulifica su ego, nulifica su persona y se convierte que su voluntad es hacer la voluntad de Dios. Entonces, básicamente, ese es el concepto del Mesías. Entonces, cuando vemos en el libro de Shmuel, vemos que el pueblo quería un Melech. Y Shmuel estaba muy mortificado porque dijo, ¿cómo el pueblo pide un Melech si ya tienen un Melech? ¿Para qué quieren otro? Si tienes a Dios de rey, ¿para qué se te ocurre que necesitas a una persona? Es como una falta de respeto a Dios pedir que una persona sea rey cuando tienes a Dios. Obviamente Moshe fue un rey, aunque Moshe pasa como nuestro maestro y Moshe Rabbeinu, al final de cuentas Moshe es un Melech, 100%. Pero al final de cuentas el pueblo dijo, queremos tener como los demás pueblos tienen un rey. Ok, el tema es que los reyes de los demás pueblos están para servirse a ellos y después sirven al pueblo con lo que les queda. Si es que. Entonces, básicamente tú cuando ves a los Romanov y ves la corte de los Luises y ves a los de Buckingham, sus casas, sus palacios, su vida, su todo, y bueno, dan un poco de sus consejos y todo para el pueblo, ¿no? No tiene nada que ver el Melech del pueblo de Israel. El Melech del pueblo de Israel está ahí para hacer lo que Dios quiere y se le hincha la gana a Dios. Y no pueden meter nada de su propia cosecha. Moshe era un Melech. Moshe le decía a Dios, ve para acá, va para allá, ve a Egipto, voy a Egipto. Ahora saca tu palo y convierte el agua en... Ven,
Todo lo que hacía Dios, Moshe lo hacía. Y ese es el concepto del Melech. Es como la obediencia, más que obediencia, es la sociedad, el entendimiento que tu voluntad se convierte en la voluntad de Dios. Entonces el pueblo quería un rey. Estaban dándole y duro que querían un rey. Entonces Dios dijo, hay un dicho en la Torah muy importante que dice, el Asher Adam Rotzel Alechet Molihimbu. El hombre donde quiere ir, Dios le da chance porque tiene libre albedrío. Dios no puede decir, ¿quieres un rey? Pues no, no. Dios es completamente, lleva al mundo con la confianza de que el hombre pide cosas y Dios no se interpone hacia lo que el hombre pide. Entonces, finalmente dijeron, bueno, ¿quieren un rey? Bueno, ahí les va su rey. Y escogieron a Shaul. Shaul es el primer Melech del pueblo de Israel. Ahora, Shaul no viene de la casa de David, Shaul viene de la casa de Yosef, porque es de Benjamín. Shaul era el mejor partido para ser rey, tipo fino, lleno de Torah, lleno de Yirat Shamayim, el mejor que había en ese momento. Y fue Shmuel y le dijo, bueno, eres el rey, te ungí rey, tienes que hacer exacto lo que Dios te manda decir. ¿Entiendes? Dice, sí. Tienes que ir acá y hacer guerra con esto y hacer esto. Tienes que ir a Amalek, matar a todos, acabar con el rey, con esto, con los niños, con los animales. Cada cosa que le pedía Shmuel a Shaul, Shmuel como enviado de Dios, que era un profeta, Shaul hacía todo, pero no lo hacía perfecto. Siempre había un elemento de decía, bueno, esto entiendo que lo voy a hacer de esta manera. Entonces, eso es la antítesis de lo que es el Melech. El Melech no puede meter de su propia cosecha cuando tiene un mandato de Dios de hacer algo. Quiere decir, el rey no puede meter su ego y su agenda en nada. Ay, es que yo pensé que hubiera sido bien no matar a los animales, porque vi a los animales y los animales están perfectos para ser sacrificados en el Bet Hamikdash. Pero ¿qué te dijo Dios? Dios te dijo que los mates. El no haber hecho la palabra de Hashem exacta hizo que Shaul perdiera el Malhut. Y vino Shmuel y le dijo, forget it, ya no eres rey, Dios te ha repudiado. Y obviamente se obsesionó y se volvió loco y entró en una crisis psiquiátrica terrible. Y fue Shmuel a buscar otro rey. Dice, este no sirve. Y va a casa de Ishai, lleva su botellita de aceite de ungir, y le dice, Ishai, Dios me dijo que en tu casa voy a encontrar al Melech de Israel. Ishai tiene 7 hijos, y le trae a sus 6 hijos grandes, unos chavos increíbles, guapos, tzadikim, unos muñecos, increíbles tipos. Y ve a uno y dice, increíble, pero no eres tú, no eres tú, no eres tú. Cuando acabó con los 6, le dice, oye, ¿no tienes otro? Algo me dice que es en tu casa y no sé, Dios me dijo que era en tu casa, ¿no tienes otro hijo? Se voltea y dice, ay, la verdad tengo un hijito ahí que un pastor, es un pelirrojito, flaco, pálido. No, 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 olvídate, él no puede ser. Y le dice, tráemelo. Y manda a llamar a David. Y llega un niñito ahí todo pelirrojito con risitos de oro y así. Y lo ve Shmuel y lo unge como rey de Israel. Y ahí te das cuenta que no es lo que parece. No es el rey el más grande, el más fuerte. Un muchachito, un pastorcito sencillo. Y este rey, este David, nunca se convirtió en el rey de la corte, de la lana, de esto. Todos los días se iba a dormir, ponía su arpa para que a la primera entrada del vientecito ahí en Jerusalén le despertara, se ponía a estudiar Torah día y noche, vaciaba su corazón para cantar, para pedir, crea los salmos.
Los salmos es la expresión de todas las emociones de la humanidad. Lo que tenemos que entender es que en Malhut se vierte todas las emociones que se trabajaron antes. El amor, el temor, el miedo, el coraje, el dominio, la frustración. David Amelech representa a un hombre humilde frente al Creador, que hace su voluntad. Entonces, esto es básicamente el concepto de Malhut. Malhut es servir a Hashem en sus términos. Es llevar a cabo, pese a que tu mente te diga, qué tontería cuidar esto, o esto ya está fuera de moda. No sé, una vez hablé con una señora, la estaba convenciendo de ir a la mikve. Dice, ay, no, chula, la mikve era cuando no había baños, pero ya que hay baños, qué tontería ir a la mikve. Bueno, pobre señora, el concepto es que tu mente no es ultimadamente la verdad. La verdad la tiene Hashem. Y aunque tu mente te diga esto sí y esto no, eventualmente Malhut es ser sumiso a la voluntad de Dios. Sí, mira, hay cosas que entiendo, las hago de mil amores porque las entiendo, estoy inspirada a hacerlas. Hay cosas que no entiendo, pero igual las voy a hacer. ¿Por qué las voy a hacer? Porque yo no tengo la verdad. Porque si Hashem, que creó este mundo tan maravilloso y tan complejo, me está diciendo que haga esto, es lo que yo tengo que hacer. Entonces, David Amelech tuvo una vida muy difícil, porque David Amelech no nada más representa todas las emociones, sino David Amelech rectifica todas las desastres de la humanidad. Porque Dios no quiere que seamos perfectos. Lo que Dios quiere es que hagamos errores y los reconozcamos y nos levantemos. Entonces, David Amelech es el ejemplo perfecto de una persona que hizo errores sexuales, hizo errores en educación, hizo errores en cosas, tuvo amigos, tuvo desamores, tuvo enemigos, tuvo de todo, pero él viene a rectificar toda la experiencia humana. Por eso él es Meshiach Ben David. Ahora, para volver a entender desde otra perspectiva qué es Malhut, sirve entender que es Shabbat. Dios crea el mundo a través de transformaciones de la energía. Primero crea la energía, primer día, etapa de la creación, después va cambiando la energía, primero energía, luego moléculas, luego plantas, luego esto, luego el otro, luego peces, luego aves, luego reptiles, luego mamíferos, luego crea el hombre, luego crea la mujer. Pero interesante que la Torah dice, Dios creó todo en 7 etapas. Entonces, ¿qué creó el séptimo día? Entonces, realmente el séptimo día no creó nada nuevo, estamos de acuerdo. Todo lo que Dios creó ya estaba listo en el 6º día. Entonces, ¿qué creó el séptimo día? Entonces, hay que entender que ese séptimo día sí es parte de la creación. ¿Por qué? Porque Shabbat significa deja de transformar, pero la creación de Shabbat es la integración de todo lo que hay previo. Por eso Yemei Meshiach no es un momento mágico. La gente cree que Yemei Meshiach, el mundo va a cambiar y las cosas van a cambiar su naturaleza. No, ni siquiera el Mesías es un ser milagroso. El Mesías no hace ningún milagro, el Mesías no camina en el agua y el Mesías tampoco reproduce peces y panes. Nada. El Mesías es una persona que pudo haber nacido contigo y que estudiado en la Tarbut, no sé cómo explicarte, es una persona ordinaria. Es una persona ordinaria que tiene un desarrollo y una personalidad y un tratamiento de su ego. Entonces, lo que hace el Mesías, que en sí el Mesías es un Melech y el Melech es una figura política más que otra cosa, es llevar a cabo la integración de todo lo que se ha hecho en los siglos previos a su llegada.
Quiere decir, así como en Shabbat tú comes lo que preparaste en Shabbat, que es lo que te fuiste haciendo en la semana. Trabajaste para poder ir al súper, para poder ir al mercado y para comprar comida y para comprar vino. Entonces, en Shabbat tienes lo que trabajaste. Yemei Meshiach es, vamos a tener todos los trabajos y todos los avances que logró la humanidad, pero bien integrados. Quiere decir que no viene a cambiar nada. Las leyes de gravedad van a ser las mismas, las leyes de envejecimiento van a ser las mismas, pero lo que va a pasar es que lo que hay va a alcanzar para todos, porque va a estar integrado. Entonces, de repente tú dices, no, es que no hay agua en África y no hay comida en Bangladesh y no hay esto en acá y no hay petróleo acá y no hay internet acá y no hay educación allá. Mesías es un ser que va a decir, no que no había agua, claro que había agua, pero había que distribuirla. No que no había comida, claro que hay comida, nada más hay que repartirla bien. No que no hay internet y electricidad en todo el mundo, claro que hay. Así como Elon Musk puso su satélite, que no puede poner un satélite para toda la humanidad, todos los gobiernos no se pueden unir para que todo el mundo tenga luz y todo el mundo tenga internet. Y no puede el mundo surtir medicamento a todo el mundo. Todo el problema de la humanidad es que la humanidad está fragmentada y disgregada y falta quien la una, que la integre. Entonces Shabbat, así como Shabbat es el día de integración, que se acaba de el mundo, porque el mundo son pratim que se unen, Shabbat le da sentido a todo lo previo. Shabbat le da sentido a todo tu trabajo. Shabbat le da sentido a tu vida espiritual, porque es un día que creas ese espacio precisamente para que entre en tu vida no nada más el trabajo y tus preocupaciones, sino otros elementos. Por lo tanto, Shabbat es Malhut, Shabbat es femenino. Cuando llega Shabbat decimos, boícala, ven mi novia, Shabbat Amalcá. Shabbat es ese sentido de integración. Por eso está tan relacionado las mitzvot de Shabbat a la mujer. Porque la mujer es la que hace que todo lo que le dieron cobre esa belleza integrada y armoniosa. Entonces, Shabbat es la armonía entre lo masculino y lo femenino, porque utiliza todo lo que le dieron, utiliza todos los días de la semana de transformación y los integra en Shabbat. De ahí la costumbre de tener relaciones sexuales el viernes. De ahí la costumbre de recibir a Shabbat como la novia que viene a la Shejinah, viene a tu casa, viene a pasar contigo Dios el día. Entonces, básicamente, esto es casi el final de la clase, vamos a ver que así como Dios creó un espacio para que existamos, el ser humano tiene la capacidad de crear ese espacio para la presencia divina. Y lo podemos hacer en 3 dimensiones. Lo que se llama la Kedushá del Zman. El ser humano puede crear en el tiempo un espacio para Dios. Y ese es el concepto de Shabbat. También es el concepto de las fiestas, los Moadim. Quiere decir, es un día que paras tu labor diaria, tu sociabilidad diaria, tu inercia diaria, y creas ese espacio para que entre espiritualidad a tu vida, estudiando, cantando, comiendo, durmiendo más, platicando con invitados. Es un espacio para Dios. Kedushá de Zman. Es más, cuando la primera Kedushá que Dios creó, dice, Baikadesh, Oto, Kibo, Shabbat, Mikol, Melachto, Asher Bara Elohim Lasot. La primera Kedushá que hay en todo el Humash es la Kedushá del Zman de Shabbat. Y entonces el hombre, puede, al cuidar Shabbat, crea ese espacio para Dios. La Kedushá también se puede experimentar en el Makom. Makom es el espacio. El hecho es que cuando se hizo el Mishkan o se hace el Mikdash, la persona crea un espacio, no nada más en tiempo, también físicamente,
para que la presencia divina esté ahí. Entonces, cuando haces un templo y juntas a un minyan, estás haciendo de ese lugar no es diferente que tu casa, lo pudo haber construido el mismo arquitecto, pero es un lugar que dices, este lugar es especial porque hay una Torá, porque hay una Arona Kodesh, porque va a haber un minyan. Entonces puedes crear una Kedushá en el Makom, en el lugar. Y la más poderosa de todas, aunque no lo crean, es la Kedushá que tenemos a través de nuestras acciones. Hace un par de semanas se estudió en una parashá de las últimas de Vaikra, una alajá, o más bien una historia, donde el hombre puede, a través de sus acciones y a través de sus palabras, traer la presencia divina, pero el hombre puede también, a través de sus acciones y sus palabras, alejar a la presencia divina. Y este es un poder que no tiene nada que ver con nada extraordinario. Quiere decir, cómo yo me porto y cómo yo hablo, el concepto es que Am Israel, cuando recibió la Torah en Sinai, se cargó de una responsabilidad, y básicamente la responsabilidad es que nos responsabilizamos en trabajar la Torah en este mundo. Eso es Shavuot. Entre las muchas cosas que vamos a estudiar en el masterclass, que está heavy, vamos a estudiar que realmente Matan Torah no es nada más. Dios se presentó con el pueblo y les dijo, bueno, les recomiendo que lean este libro, es un libro bueno, ¿no? El pueblo de Israel aceptó para siempre tener un compromiso de ser socios con Hashem en la creación. Y esa sociedad nos ha traído muchas cosas hermosas y nos ha traído muchos dolores de cabeza. Pero básicamente lo que nos volvimos los embajadores de Dios en el mundo. Los judíos somos los embajadores de Dios en el mundo. Entonces, cuando un judío se porta bien, cuando un judío es justo, cuando un judío habla bonito, cuando un judío es agradable, cuando un judío es bondadoso, entonces todo el mundo dice, qué grandioso es Dios, porque tú representas la grandiosidad de Dios. Así como Hashem es Hanun, Rahum y Rahapaim, si tú eres eso, la gente va a la calle, sales y te dicen, de verdad esta persona es un tipazo, es una bendición. No sabes qué Kiddush Hashem es esta persona. Pero ¿qué tal el otro? El judío que roba, que defrauda, que se mete en crimen, que es una persona pelada. Es un Hilul Hashem. Kiddush Hashem es traer la presencia de Dios a este mundo. Hilul Hashem es vaciar la presencia divina de Dios en este mundo. Y esta es una herramienta que tenemos los judíos. Entonces, una persona que es un mensch, una persona bien, una persona que desde cómo se ve, si tú ves a una persona sucia y menesterosa y asquerosa desde cómo se ve una persona puede ser un Kiddush Hashem o puede ser un Hilul Hashem. Hay gente que sale a la calle y todo el mundo, hasta el que barre la calle te saluda, y si la saludas, eres lindo, eres dadivoso, eres caritativo, eres justo. Y hay gente que va a la calle y puras mentadas y se porta pésimo, y ese es un Hilul Hashem. Entonces nosotros tenemos un compromiso con Dios, y el compromiso es crear en esta realidad física un lugar apto para la presencia divina. Y ese es el tikkun ultimado que tenemos cada uno de nosotros del pueblo de Israel. Este es la última concepto muy importante. Hemos hablado en todas las clases anteriores que hay midá y hay klipa. Midá siempre es el balance correcto de una cualidad, de una sefira. Y la klipa hemos dicho que es exceso o falta de. Ok. La midá, el balance de Malhut, está en el equilibrio perfecto que debe de haber entre lo
físico y lo espiritual. Quiere decir, los seres humanos somos cuerpo y somos alma. Crear un balance entre tu vida física y tu vida espiritual es tener en balance tu sefirá de Malhut. El concepto es 6 días trabajarás y el 7º día es Shabbat. El concepto de comer, pero comer kosher. El concepto de tomar vino, pero decir la brajá. Ese concepto de meterle espiritualidad a la vida física es vivir un Malhut sano. Entonces, ¿qué es la clipa? La clipa es cuando la persona nada más vive por lo material. Y yo no digo de gente que necesariamente sea materialista de acumular bienes. Materialista es una persona que nada más cree en lo que ve, en lo que puede medir. Hay muchos científicos que dicen, yo nada más creo en aquello que es demostrable. Tanta gente piensa así. Bueno, nada más puedes demostrar cosas físicas con métodos físicos. Yo no te puedo demostrar qué es el amor, no te puedo demostrar qué es la conciencia, yo no te puedo demostrar cosas que no son medibles bajo la óptica física. Entonces, el exceso de materialismo en una persona, el exceso de poner toda su energía sobre el mundo material, pues es una clipa de Malhut. Una persona que nada más se dedica así a su cuerpo y a cuidar su cuerpo y a trabajar y tener trabajo y adquirir bienes y nada más eso es su vida y no hay un momento de comunión con Dios, no hay un momento de internalizar para qué estoy acá, por qué estoy acá, cuál es mi misión, cuál es mi vida. Esa persona está viviendo una clipa en Malhut. Gente muy materialista de mente, gente muy que nada más los sentidos son los que imperan en él. Es muy materialista, es una clipa. Pero también el extremo es la gente que denega el mundo físico. La gente que se va a una ermita, se va a un ermitaño y se aísla, no se casa, no come, no bebe, no habla, se mete en un monasterio, no, o negar tomar vino, negar comer. También es una clipa porque entonces la persona no está involucrada con el mundo físico. Y entonces, ¿qué? El judaísmo es una forma de vida que está completamente comprometida a la transformación del mundo físico con valores espirituales. Entonces, la persona que se sube a meditar y está ahí todo el día, que está se van a estas montañas en China o yo que sé, en Nepal, y están ahí todo el día meditando y así viven su espiritualidad siempre, está pésimo. La espiritualidad es para hacer que este mundo funcione bien, no para que tú funciones bien y que estés ahí contactado con... Por eso Ben-Azai, de cuando entraron al Pardés, Ben-Azai, él subió y vio la espiritualidad, dijo, yo aquí me quedo, yo no quiero bajar a trabajar, a mantener una esposa, a tener relaciones sexuales, a comer. Ya no quiero eso, ya estoy acá, ya mejor me quedo acá. Eso no está bien en el judaísmo. El judaísmo tiene un compromiso con la transformación de este mundo. Para eso fuimos creados, para eso recibimos la Torah. Entonces, es muy fácil desbalancearse en Malhut. Si eres muy materialista, está desbalanceado. Si eres demasiado, ¿cómo le llaman? Ascético, también estás desbalanceado. La persona que está volcada completamente en su cuerpo y en sus bienes y en sus compras, tiene una clipa en Malhut. La persona que está carente de espiritualidad en su vida. Hay gente que yo le invito a mis clases, me dice, es que yo no soy espiritual. Jabal, ¿cómo que no eres espiritual? Entonces, ¿qué eres? ¿Que eres un pedazo de animal? Todos somos espirituales. Hay gente que es naturalmente más espiritual, hay gente que es menos. Pero cuando una persona me dice, es que yo no soy espiritual, pobrecito, que no se ha descubierto su valor espiritual interno. Bueno, hoy es el masterclass, no se les olvide las que se inscribieron a las 6 de la tarde.
Vamos a tener una clase muy interesante porque al final de cuentas, Matan Torah, Shavuot, es la fiesta del Melech, es la fiesta del Malhut. Quiere decir, nosotros ya trabajamos 7 semanas nuestra vasija, ya hicimos una ampliación a nuestra capacidad de captar luz. Entonces, Shavuot es un momento histórico, un momento energético, donde se renueva nuestra capacidad de recibir la Torah. Entonces, evidentemente, la capacidad de recibir la Torah va cambiando conforme nosotros vamos creciendo en conciencia. Entonces, cada persona que estudia, que está rezando, que hace actos de bien, cada persona que se tomó el tiempo de pensar en hacer, deshacer, va a tener una captación de la Torah distinta que la que tuvo el año pasado. Entonces, esta clase Shavuot nos va a enseñar muchos aspectos, nos va a reforzar muchos aspectos y nos va a enseñar qué se hace en Shavuot para ampliar nuestra capacidad de recibir esa Torah y que Bezrat Hashem recibamos tanta luz como seamos capaces de incorporar en nosotros y que seamos realmente este sueño de Hashem de ser un Goy Kadosh Mamlechet Kohanim, un pueblo sagrado, un pueblo separado, Mamlechet Kohanim, un reino de sacerdotes, y que seamos verdaderamente una luz para las naciones, que seamos una luz para nuestras casas, para nosotros mismos, para Am Israel y eventualmente también para las naciones. Ese es el verdadero encomienda que Dios mandó al pueblo de Israel. Y lo estamos poco a poco, todos con un poquito, un granito de arena cada uno de nosotros, lo estamos logrando. Qué bueno, muchas gracias. Y no sé si tengan preguntas. Y si las tienen, adelante. Doris, por favor. Dos preguntas rápidas. ¿Qué tan humilde puede haber sido David en cuanto a la humildad a la que te refieres, si se quedó con la mujer de otro? Él cuando se quedó cuando hizo lo de Bathsheba, y Natán, el Naví, porque había muerto Shmuel, le dijo, lo que tú hiciste fue quitarle a un pobre su cordero. David Amelech dijo, Hatati, dice. Tienes razón, ya no los habías explicado. No, y no nada más es el Hatati, el primer hijo que tuvo, el hijo que tuvo cuando todavía ella no era en sí su mujer, aunque alágicamente dijimos que hay una forma de entender que ella estaba como divorciada porque tenía el get de los hombres que iban a la guerra, pero cuando David se dio cuenta que la regó de la manera que la regó y se murió su hijo, él no tuvo ningún reproche con Dios. Dijo, me lo merezco y ya. Y esa es un poco la actitud que Hashem quiere de la humanidad. La humanidad tiene que tener por lo menos la humildad de decir la regué y no decir, no, es que yo pensé y yo lo hice y no. Era muy humilde David. Tienes razón, humilde. Lo explicaste, perdón. No, y la verdad es que él en su vida, si leemos a David Amelech, fue muy humilde. Mucha gente lo humilló. Haz de cuenta, había el maestro de su hijo Shlomo, se llamaba Shimi Ben Geira. Y Shimi Ben Geira lo maldijo a David Amelech. No sabes. Y David Amelech no se vengó de él y lo mató. Le puso una trampa, quiere decir, se la vivió en terrible David Amelech. Tuvo un hijo que lo persiguió y lo quiso matar. Absalom se volvió loco y luego otro y luego otro se metió con una hija de él. Quiere decir, hay muchos elementos de su vida que demuestran que él era verdaderamente humilde y que su única brillo era en mostrar la grandeza de Hashem. Sería muy interesante estudiar a David Amelech. Ya lo habías explicado y como que reflexionó y como que se arrepintió. Sí, lo habías explicado, perdón. ¿Cuál era tu segunda pregunta? Bueno, también esa es la humildad. Y la segunda pregunta es, tú dices, la Kedusha aparece en 2 conceptos.
en Zman y en Makom, ¿eso es Mazal? Bueno, el Es Mazal. Mazal es como la sincronía que hay en Makom, en Zman y en las acciones. Sí, Sí, porque no tiene nada que ver con Mazal. La es, Kedushá no tiene nada que ver con el Mazal, ¿o sí? es que la gente piensa que O- Mazal es como como algo que no depende de ti, como que, pero Mazal es la alineación de tu Makom, tu Zman y tu acción en el momento correcto. Quiere decir, Mazal no es algo que Dios te manda o no te manda, aunque nosotros lo Y no es manejamos. suerte, no es suerte. No es suerte, precisamente No. es, tú tienes un potencial, cuando tú, cuando tú ¿cómo se llama? Armonizas tu potencial en el momento correcto, en el lugar correcto, ese es tu Mazal. Quiere decir, es como un momento de sincronía cósmica en donde la persona exactamente tenía que estar en el momento correcto, en el momento, con el lugar correcto, con la actitud correcta. Es como cuando una persona consigue un shidduch en un avión. No sé, y de repente se sentó, viajó ese día porque ese día le cambiaron el vuelo y ese día se sentó con un cuate y resulta que ese cuate iba también al mismo lugar y que de repente y dices, todo se cuadró. Cuando nosotros vemos esta cuadratura perfecta, entonces decimos, es Mazal. Entonces se concreta todo este sistema para que tus acciones florezcan. Pero no significa una suerte con la que ya naces o no naces, porque eso iría en contra del libre albedrío. Y nosotros somos como Abraham Avinu, que siendo estéril tuvo hijos, viviendo en la idolatría dejó de ser idólatra. Nosotros no tenemos ninguna limitante ni del horóscopo ni de genética. La gente puede nacer con un gen jodido para ser diabético y pues a lo mejor fue muy deportista y no lo desarrolló. Estamos por encima de todos los horóscopos, a Israel. Ein Mazalot le Israel. Así dice, Ein Mazalot le Israel. No estamos determinados por nada, porque si nosotros hacemos la voluntad de Hashem, Hashem nos puede hacer el favor de cambiarnos hasta la genética. Okay. Increíble. Anet, Sí, Jane. ¿cómo? eh, a ver, ¿cómo te hago la pregunta? ¿Cómo llegas a un punto medio para equilibrar, hacer todo lo que Dios quiere y no perder tu libre albedrío? Cuando dices el rey David o los reyes se sometían a lo que Dios les decía que tenían que hacer, ¿eso quiere decir que anulaban su libre albedrío? Irónicamente, David Amelech, con toda su humildad, yo creo que fue el más famoso personaje de todo el Malachim y Sí. de mucho de la Biblia, o sea, irónicamente. Yo creo que David Amelech fue la persona que más logró trabajar su ego personal y alinearse a esa voluntad, porque Shlomo, Shlomo es un personaje muy raro, porque en Shlomo ves, por un lado, como que Dios le dijo, no puedes casarte con muchas mujeres, se casó con muchas mujeres. No puedes ir a Egipto por caballos y fue a Egipto por caballos. Shlomo es el ejemplo perfecto de un rey que se pasa de listo. Y por eso hay toda la idea de que, bueno, él cosechó la grandeza del rey de Salomón era la grandeza de Hashem. Y es lo que la gente percibía. Cuando llegó la reina de Saba se tiró a los pies de él, pero él le dijo, lo que admiras en mí no es yo nada más soy como la luna que refleja la luz del sol. Pero el problema es que cuando la persona está con tanta luz, se puede corromper. Quiere decir, no ha habido nadie de esta altura. No ha habido alguien que tenga esta humildad y que tenga esto. Según esto, el Baal Shem Tov, y según esto, algunas personas que históricamente han logrado, no sé, a lo mejor un Lubavitch Rebbe, etcétera, pero la verdad es que no hemos conocido a una persona así. Es como, por eso no ha habido Mesías, porque no ha habido una persona tan humilde y tan picuda que no se corrompa. Entonces, la humildad te hace ser nada y la grandeza te hace ser todo. Entonces, está muy difícil ese concepto.
también es muy parecido a cómo era Moshe. Lo que pasa es que a Moshe no lo vemos tan en términos humanos, lo vemos más en términos de ser un Eved Hashem, un malaj. Casi Moshe es un malaj. Con David Pero no a es, lo que me refiero sí, es si uno humildemente es un ser normal, el ser un melech, dices tú que hay que anular, por decirlo así, el libre albedrío para hacer todo lo que Dios designa. O sea, es que es no, anular. es que el tema interesante es que no anulas tu libre albedrío. El libre albedrío siempre está presente en la persona y porque tú escojas hacer una cosa no significa que anulaste tu libre albedrío. Significa que reafirmas tu deseo de servirlo. Quiere decir, cuando una persona decide cuidar Shabbat, no anuló su libre albedrío, porque cada Shabbat la persona tiene la tentación de ver su WhatsApp o de pintarse la boca o de calentar o decirle a la muchacha que prenda la luz, no sé, en su nivel. Quiere decir, no por hacer la voluntad de Dios, quiere decir que anulaste tu libre albedrío. Lo que significa es que anulaste, estás limitando tu Yetzer Hará y está en control te pones firme en tu decisión, pero nunca se acaba el libre albedrío. Okay. No es que ya cediste y ya, para siempre, siempre vas a tener la tentación. Y esa es la historia de David. David tuvo tanto Yetzer Hará, tanto que se metió con esta mujer y cuando estaba con Abigail, se le salieron los ojos por Abigail, y Abigail también estaba casada. Entonces, cuando toda la historia de David Amelech es alguien que tiene mucho Yetzer Hará, pero que en cierta manera hay un como dominio de él, de cierta manera, y que a pesar de que dio rienda suelta a las cosas, rectifica por su humildad ante Hashem, rectifica y reconoce que no es perfecto. Ahora, Dios no quiere que seamos perfectos. No existe ser perfecto. Siempre hay un estado de perfeccionamiento latente en la persona. Ser perfecto es básicamente es ser Dios. Entonces es un proceso de siempre ser un poco mejor, por así decir. Pero el ser humano nunca puede ser perfecto. No hay perfección en el ser humano. No hay perfección en nada que Dios creó. Porque Dios es perfecto y por lo tanto todo lo que fuese perfecto fuera parte de Dios. Y como la creación es algo que está aparentemente separada de Dios, entonces, por definición, todo lo creado tiene un cierto grado de imperfección. Hasta los animales y todo, aunque hacen lo que Dios dice, no son perfectos. Okay. Difícil. Thank you. Muy bien, excelente. Bueno, quienes se hayan inscrito ya las tengo. Si alguien se anima, todavía tengo, no es por cupo, porque yo ya tuve que comprar el paquete de Zoom de ilimitado de 200 o 300 personas, pero si alguien más quiere entrar, adelante, con mucho gusto. Ya estamos, Hag Sameach a todas. Espero que tengan un Shabbat muy, muy meaningful, que recibamos mucha luz y que seamos de las piedritas que estamos trayendo al Mashiach. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.